Bien, pues nada, buenas tardes. Y nada, simplemente hago yo una pequeña presentación. En primer lugar, dar la bienvenida a los que estáis aquí. Algunos de vosotros ya nos conocemos de hace muchos años y a todos los compañeros y compañeras colegiados que estáis, no solo del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, sino también de Castilla-La Mancha, Castilla y León y de las Islas Canarias también. Bueno, pues el objeto de, el por qué, bueno, llevábamos tiempo ya sin hacer un poco formación debido al tema que tenemos en el colegio con las obras, ya los que habéis estado, lo que habéis pasado por todas ellas, y es el momento ya de reiniciar porque no podemos esperar. ¿Por qué no podemos esperar? Porque tenemos un reglamento de baja tensión que será aprobado en breve, no sabemos cuándo, pero sí es que el texto ya vino de Bruselas, ha sido ya revisado, etcétera. Y entonces aparecerá este reglamento o estas nuevas ITCs del reglamento electrotécnico de baja tensión, ya que lo tenemos desde el año 2002. ¿Eh? Entonces, lo lógico hubiera sido hacer organizar un curso, en primer lugar, pues qué diferencias hay, qué contiene la nueva reglamentación, qué nuevas ITCs, la ITC 6, la 7, todas las instalaciones de enlace, las instalaciones de generación, incluso vendrá en ese documento la modificación de la ITC RAT 09 del Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión, que habla de protecciones. También vendrá modificado ahí. Entonces, lo lógico sería empezar ahí, pero como todavía no ha sido publicado, y en aras a que tengo muchísima amistad, o teníamos muchísima amistad, hacía ya tiempo que nos veíamos Continúa. con, con, con las personas de Ibérica, que ahora os presentaré, pues les propuse yo organizar esta primera jornada de protección contra sobretensiones. Va a aparecer ya una ITC BT23, donde va a ser obligatorio para todo el territorio nacional la protección contra sobretensiones tanto permanentes como de origen atmosférico. Entonces, bueno, o transitorias, digamos. Entonces, en base a eso, pues ya nos hablamos, nos pareció que es muy interesante y de hecho la respuesta que habéis tenido a través de las distintas inscripciones ha sido tremenda. Yo creo que es de muchísimo interés y a mí personalmente también me atrae mucho, primero porque sigo dando clases, ya este año yo ya la he explicado, aunque no está publicada, pero claro, a los alumnos de tercero, cuando salgan el año que viene, pues ya van a salir con todo aprendido ya relacionado con estas cosas. Y a mí me han surgido también a la hora de explicarlo, pues muchas dudas, ¿no? Cómo elegir las protecciones, cómo coordinarlas, en fin, hay una serie de detalles ahí muy importantes. Y entonces espero que esta jornada de protección contra sobretensiones sea muy interesante. Entonces, en segundo lugar, ya, para no demorarme más, voy a presentar a los ponentes. Pablo Valentín Gamazo, que es el gerente de TEDen Ibérica, que lo tengo aquí a mi izquierda, y más a mi izquierda tenemos a Juan Rubio Sánchez, que es el delegado de TEDen Ibérica. Ellos van a ser los que nos hablen como expertos de estas protecciones contra sobretensiones, reglamentación y todo lo que conlleva. Y sin más preámbulos, yo ya os dejo Muy bien. la palabra. Perfecto. Ah, se me olvidaba. Importante, como sois muchos los que estáis a través del otro lado, y a través de la televisión, como digo yo, sí, y como no es imposible, hay 161 inscritos, no sé los que os que no tenéis, pero va a ser imposible a partir de las 8, que es cuando termina, atender a todas las preguntas que puedan hacer en el chat cuando estamos 150 o 100 personas. Eso es inviable.
Entonces, lo que vamos a hacer es atender aquellas preguntas que haya presenciales aquí, que, bueno, las contestaremos rápidamente, y todos los que tengáis alguna pregunta, algún comentario, escribís con vuestro correo electrónico, dime, a cursos@coitim.es. Sí, dais vuestro nombre y apellidos a cursos@coitim.es. Hacéis todas las preguntas, ya les trasladamos nosotros a ellos las mismas y os responderán, ¿de acuerdo? Para hacerlo dinámico, porque si no es inviable, no terminamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Valentín Gamazo y bueno, yo soy el gerente de la empresa y llevo solamente 34 años eh, al mando de esta nave. En primer lugar, agradecer a todos los que os habéis conectado, que dediquéis un tiempo a esta temática que es nuestra pasión y agradecerlo sinceramente porque el tiempo es lo más valioso que hay, porque nunca vuelve y que lo empleéis en este asunto, pues es sinceramente muy de agradecer. Agradecer también al colegio la oportunidad que nos brinda y, y sin más dilación, pues vamos a comenzar porque esta es una temática que, como todas, si la das en profundidad, lleva mucho tiempo. Aquí vamos a disponer del que disponemos y ya advierto que Juan, que es un experto que también lleva una montonera de años dedicado exclusivamente a este tema, del que sabe bastante, pues tendrá que ir deprisita. Pero estamos a vuestra disposición si tomáis alguna nota de algún aspecto sobre que queráis profundizar más adelante, incluso una visita en particular, a vuestra entera disposición. ¿Está listo? Perfecto. Bueno, pues primeramente es una presentación somera de la empresa, no pretendo hacer ninguna publicidad, para eso está la web, pero un poco por situarnos, ¿no? Muchos nos conoceréis, otros seguramente no. Bueno, DEN Ibérica es filial de una empresa alemana, DEN, que está ubicada cerca de Nuremberg, en Baviera. Es una empresa familiar que lleva 116 años de existencia y con una marcada especialización en esta materia, la protección contra rayos y sobretensiones. Es una empresa que va creciendo con el tiempo, no conozco ningún año que no haya crecido. eh, Su presencia internacional igualmente va en aumento, pues estamos en 72 países y son 22 filiales en los 5 continentes, ¿no? A nivel de facturación, pues no somos Siemens ni Schneider, ¿verdad? Pero para vender protecciones no está mal estar ya alcanzando los 500. Pues, 2.000 empleados y, como os digo, ubicada en Alemania, tenemos nuestros centros de producción, los principales allí, pero también tenemos uno en China, otro en Rumanía, que está en construcción, otro en Estados Unidos y a lo mejor en España algún día, no lo sé, no creo. Ya me gustaría. Bueno, nuestro centro logístico está localizado también ahí en Baviera y desde ahí pues damos servicio directo a todos los clientes, básicamente en Europa. Y traigo a colación esta lámina porque esta es la base, el motivo y el porqué de nuestro éxito. Es decir, DEN apuesta por la técnica, apuesta por el desarrollo de soluciones especializadas y, bueno, pues ahí es donde pretendemos jugar las bazas y las ventajas de un especialista, ¿no? Ser capaz de conocer las necesidades de la instalación, cuando más compleja sea, mejor para nosotros, porque más desarrollo exige también a la protección. Lo cual no obsta para que, bueno, pues lo mismo que se dispone de una protección para un aerogenerador, pues se dispone de una protección mucho más sencilla para una vivienda. Es decir, el abanico es amplísimo, las aplicaciones son interminables, ¿no? Lo que, por tanto, nosotros ofrecemos es un concepto que es la protección integral contra rayos y sobretensiones. Eso implica disponer de productos para proteger por fuera los edificios, el continente, la jaula de Faraday, la puesta a tierra, estas cositas, y luego todos los elementos de protección para evitar que las sobretensiones o corrientes de rayo accedan a los equipos que hay dentro de esas instalaciones. Y pueden acceder o por líneas de energía o por líneas de comunicaciones. Es por esto que la aplicación es única, pero tenemos 4.000 productos. Quiere decir que son muchas las posibles aplicaciones. Es una temática que afecta a todo tipo de instalaciones.
la publicación del reglamento de baja tensión, ¿qué va a hacer? Va a sacudir este mercado, va a hacer crecer la sensibilidad, va a incorporar, pues probablemente a muchos responsables de especificaciones o de proyectos que no contemplan esta materia, van a tener que interesarse por ella. ¿De acuerdo? Pero hay que desvincular la protección contra sobretensiones de una aplicación sencilla y únicamente vinculada a protecciones residenciales. Va mucho más allá. Cualquier instalación de orden industrial, telecomunicaciones, automatización, cualquiera, precisa protección contra rayos y sobretensiones. El reglamento lo que va a hacer es dar un impulso a esta temática. Y junto a ese catálogo de productos, pues deben ofrecer también un servicio de ingeniería. Disponemos de un software muy potente llamado Denplan, pues que nos permite hacer estudios específicos de protección contra rayos y sobretensiones, cualquiera que sea la instalación, desde una refinería petrolífera hasta el chalet que el señor Frías tiene en la sierra. Muy bien, y con esto, y esta es mi presentación, voy a ceder la palabra a Juan, que es nuestro especialista en esta materia. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias al colegio por esta invitación para impartir esta formación en el día de hoy. Pues vamos a comenzar. Tenemos bastante materia. Vamos a ir a un ritmo ágil, puesto que hay bastantes láminas. Y comenzamos. Hemos respetado 100% el guión que han recibido ustedes para este seminario. Vamos a ir hablando de cada uno de esos aspectos y vamos a ir introduciendo poco a poco lo que es la ITC 23 cuando convenga en cada una de las partes. Es decir, no seguiremos un orden de la ITC, sino que vamos a ir viendo distintas temáticas a medida que avanza el temario. Y empezamos con las causas y origen de las sobretensiones y escenarios de riesgo. Hemos de coger el mando. Esto es. Pues aquí tenemos, evidentemente, descargas de rayo y sobretensión es un riesgo cierto, ¿verdad? Caen rayos, eso no tenemos ninguna duda. De hecho, en nuestro país, una media de 600.000 rayos al año, ¿no? Rayos que van a causar muchos daños. Su radio de influencia es más amplio de lo que nos podamos pensar. No es daños donde cae el rayo, sino, como estamos viendo en esta lámina, 2 kilómetros de radio. Está estudiado, demostrado que el rayo puede tener influencia, ¿no? Y lo que sabemos es que el 80% de daños en equipos electrónicos son debidos a sobretensiones. Esos son datos de las compañías de seguros, etcétera, ¿no? Es decir, que el tema abarca un amplio abanico, ¿no? El escenario de riesgo, en ese sentido, viene dado por, una parte, la descarga directa de rayo en la instalación, que será el caso más problemático y el que más daños cause. La descarga en el entorno, hemos de tener en cuenta que este rayo que cae en un punto determinado se propaga y es ahí donde viene ese radio de 2 kilómetros, porque las instalaciones, las fábricas, las poblaciones, las industrias, los polígonos, etcétera, están comunicados a través de elementos metálicos, que son las líneas de alimentación, las líneas de, si fuera el caso de telefonía, las tuberías del gas, del agua, cualquier elemento metálico que hace de unión entre esas instalaciones, son caminos para el rayo, son como si fuera una autopista. Ese rayo no se disipa al 100% en ese punto donde ha caído, sino que viaja o puede viajar, ¿no? Y de ahí es esa afectación amplia, ¿no? Y por supuesto también tenemos el tema de temas de conmutación o de maniobra, que ya son tensiones, extensión, no energía, porque no hablaremos de kiloamperios relacionados con el rayo, pero que efectivamente pueden igualmente afectar y destruir nuestros equipos, ¿no? Estos serían los escenarios de riesgo. Entonces, esto provoca unas causas de las sobretensiones, ¿no? La primera causa es el impacto directo, que es el que hemos comentado antes, el que produce más daños, donde vamos a contemplar 3 acoplamientos, el galvánico, inductivo y capacitivo, que después los vamos a desglosar, excepto el capacitivo para ir un poquito más al grano, que están relacionados con la onda 10-350, que luego la vamos a ver detenidamente, la vamos a estudiar, ¿no? Ahora simplemente es por mencionarla, ¿no? Si el impacto es indirecto, es lejano, etcétera, entonces la influencia sigue siendo por acoplamientos galvánicos, inductivos y o capacitivos, porque son los 3
que se pueden producir, pero ya la energía que nos llega es una energía mucho más pequeña, que es la onda 8/20, que después estudiaremos y compararemos entre las dos para ver qué efectos tienen. Y luego tenemos el tema de maniobras en general. Maniobras, fallos a tierra, disparos de fusibles, cables de alimentación, desconexión de cargas inductivas. Una gran carga inductiva en su desconexión provoca, por ejemplo, una serie de picos de sobretensión. Un equipo de soldadura al entrar en funcionamiento puede producir un pico. O sea, hay una gran variedad que puede ser incluso dentro de nuestra propia instalación. Y por último, las sobretensiones permanentes, que eso sería un nuevo tema recogido en la ITC 23, en esta nueva ITC 23, y que, bueno, ya está o viene siendo de aplicación en algunas comunidades, porque, por ejemplo, la compañía Endesa en Cataluña pues lo hizo obligatorio en el 2006, desde entonces existe la protección de permanentes, pero en otras partes del territorio español no es tan conocido y ahora va a ser obligatorio. Por tanto, es un tema que también estudiaremos, ¿no? Sí que estaba el tema de las permanentes en medio del guión, lo he pasado al final porque la instrucción está al final y además viene a colación porque cuando hablamos de permanentes luego veremos que pueden hacer combinadas permanentes y transitorias y primero es mejor hablar de las transitorias y dejar las permanentes para lo último, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a dar el primer acoplamiento, que es el acoplamiento galvánico resistivo u ómnico. Tiene que ver con la resistencia de puesta a tierra. Esto es una instalación, de acuerdo, con su centro de transformación, que nos alimenta nuestro edificio, con su caja general de protección, su contador, que es la M, el cuadro general de baja tensión, el cuadro de mando y protección que tengamos, ¿no? Con equipos conectados, alimentados, con otros elementos puestos a tierra, porque son estructuras metálicas, y el reglamento nos dice que las pongamos a tierra. Vamos a tener una alimentación, como ejemplo, 230-400. Todas las masas metálicas de cualquier equipo están puestas a tierra en cumplimiento del reglamento para limitar la tensión de contacto y dar un camino a las corrientes de efecto. Pero esto, que es muy bueno para proteger, por ejemplo, a las personas, para el rayo es algo ya fantástico, ¿no? Porque va a ser la causa de unos daños muy importantes, que ahora rápidamente los vamos a ver. Nos cae un rayo en nuestra instalación. Lo que ven de color naranja realmente sería una protección externa contra rayo, es decir, bueno, captamos el rayo, lo derivamos a tierra, ¿de acuerdo? Pero cuando ese rayo entra en tierra, vamos a aplicar simplemente la ley de Ohm, es decir, multiplicar la corriente de rayo por la resistencia de puesta a tierra. Aquí, fácil, 100 por 1, 100 kiloamperios por 1 ohmio, 100 kilovoltios. Entonces tenemos que en ese momento que cae el rayo, nuestra instalación se convierte en una instalación de alta tensión durante los pocos milisegundos que dura la totalidad del rayo. Eso se traslada a las masas metálicas y a cualquier elemento que está puesto a tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, pues las tuberías, si están puestas a tierra, ahí aparecerá esa tensión. En el equipo, en la masa metálica de ese PLC, puede aparecer esa tensión de miles, decenas o centenares de miles de voltios. ¿Qué ocurre? Diferencia de potencial, 50.000 voltios y 230 que te llegan a la fuente de alimentación, se produce un arco voltaico y un paso de corriente, es decir, una parte de rayos se traduce allí en una disipación de energía y una destrucción. Esta es la principal causa de daños en las instalaciones. Y esto está recogido en el Código Técnico de la Edificación, que también es obligatorio, ¿no? Es ley, en el SUA 8, que es seguridad frente al riesgo causada por rayo, que nos dice que se protegerá con DPS, que luego veremos que son dispositivos de protección contra sobretensiones, la alimentación y las telecomunicaciones. Es decir, todos los cables que hay por la instalación se tienen que proteger con descargadores de sobretensiones. Y que ese protector, cuando hay protección externa contra rayos, será de tipo 1. O sea, ya te lo dice a través de la ITC 23 y la guía técnica, porque te remite a la guía técnica, ya te lo está diciendo. Que ahora en la nueva ITC será más contundente porque lo explicita, ¿no? Es decir, se va a poner tipo 1, ¿de acuerdo? Pero antes también a través del código técnico, pues realmente había que hacerlo así. Y esto es, como decimos, ley. Vamos a ver el segundo acoplamiento, el acoplamiento inductivo. Aquí tenemos un ejemplo de un edificio, ¿no? También pues, que tendrá su pararrayos para captar el rayo y derivarlo a tierra. Es un circuito de vigilancia, de videovigilancia, una cámara que tenemos para poder ver al exterior y luego el equipo de control y el monitor, ¿no? Y tenemos un cable, claro, que une
los dos equipos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que esta fórmula que aparece aquí, la tensión por un coeficiente de proporcionalidad multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo, es la fórmula de inducción en una bobina, en una espira, una cosa de lo más sencilla. Pero esta va a ser la causa, esta fórmula, de que se induzcan sobretensiones en los conductores que tengo dentro de la instalación. Porque sí, nos cae un rayo, este rayo lo llevamos a tierra, pero tenemos ese campo tan poderoso electromagnético que luego cuando salga la onda lo comentaré, que induce sobretensión en el bucle formado por los hilos. Puede ser de diferentes maneras y esto implica que con una serie, dependiendo del modelo, es decir, de los datos, aquí se ha puesto un modelo de una distancia entre hilos de 3 milímetros, 1 metro de la bajante del cable de comunicación a la bajante del pararrayos, 10 metros en paralelo del cable respecto del rayo. Cambiando estos datos cambia los resultados, pero siempre dan cifras elevadas. Con 100 kiloamperios de un rayo de 100 kiloamperios nos daría 600 voltios. Y, bueno, 600 voltios no es tanto, ¿verdad? Pero 600 voltios en una señal que es de 5 voltios, 24, 12. ¿Qué quiere decir? Pues que la tarjeta electrónica se estropea. Es decir, se nos estropea la cámara y se nos estropea el control. Se ha estropeado, aquello típico, ¿no? No funciona. Es por culpa de las sobretensiones. Es la segunda causa. Hay una tercera que no la vamos a ver para no alargarnos, que es un acoplamiento capacitivo. Es diferencia de capacidad entre el lugar donde impacta el rayo, por ejemplo, una farola, y un cable que haya en el exterior. Se puede acoplar por diferencias de capacidades una energía en el cable. En ese caso, el cable tiene que ser exterior, no subterráneo, para que pueda producirse el acoplamiento capacitivo. Cuando tenemos daños en un equipo, no vamos a saber quién fue, o sea, cuál fue la causa exactamente, ¿no? Si galvánico, inductivo, capacitivo, no lo vamos a saber, lógicamente, pero puede ser cualquiera de ellos. Bueno, esto al final lo que provoca son daños en las instalaciones, desde daños pues terribles. A la izquierda, pues una casa con un incendio, porque si no hay protección externa y te impacta un rayo, pues puede producir esto. Cuadros destruidos totalmente, porque ha llegado corriente de rayo, no había protección tipo 1, contadores destruidos. Por esto en la ITC dirá, pues pongamos tipo 1 y si podemos, pues pongámoslo en el contador, porque así ya proteges desde el principio de la instalación. Esta es la clave. Y si nos vamos a electrónica más pequeña, a circuitos impresos con circuitos integrados y componentes, para estropearlos, es decir, para que se averíen, no hace falta nada. Un poquito de elevación de tensión y ya lo tenemos. Por tanto, esos son daños muy grandes y terribles que se producen cuando tenemos sobretensiones, ¿no? Vamos a pasar al segundo bloque, que sería el concepto de protección integral contra rayos y sobretensiones, equipotencialidad, porque la equipotencialidad es el elemento clave en la protección contra el rayo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una norma fundamental, la tenemos que nombrar, que es la 62.305, la tenemos en IEC, EN, UNE, EN, que es la única norma que habla del rayo. No existe otra norma a nivel internacional que hable del rayo. Esta unificó todas las normas dispersas que existían. En esta norma, que está dividida en 4 partes: principios generales, análisis del riesgo, daños físicos a estructuras y riesgo de vidas humanas, que sería el concepto de protección externa, el concepto de los pararrayos, ¿no? Y el sistema eléctrico y electrónicos y estructuras, que sería la protección interna, la aplicación de las protecciones contra sobretensiones en alimentación y en señal. Está analizado en esta norma. Es decir, todo lo que decimos los posibles fabricantes de protecciones, basamos en los que nos viene aquí. Es decir, todo es ciencia estudiada y normalizada. Y esta norma es fundamental para el estudio de las sobretensiones. Le vamos a dar un ligero repaso muy rápido, porque bueno, se habla de conceptos. La protección integral contra rayo abarca desde una protección externa. SPCR es un sistema de protección contra el rayo que está dividido en diferentes partes. Una parte que sería una instalación captadora para captar el rayo, una parte de derivación, hemos de llevar el rayo a tierra, una tema de distancias de separación recogido en esas normativas. Es decir, si desde la bajante del pararrayos hay cerca un cable eléctrico, tienes que analizar qué distancia de separación necesitas para que no te salte un arco y te vaya a buscar. Eso está recogido en la normativa. Y entonces hay que estudiarlo para tomar las medidas adecuadas.
Sistema de puesta a tierra, fundamental para disipar el rayo, no vale cualquier tierra, hace falta unos requisitos, están normalizados y son los que se toman para ese tema. Y por último, la equipotencialidad, es decir, todo confluye en un lugar donde vamos a poner a tierra todos los sistemas. Y lo vamos a ver. Primero, les enseño, como hemos hablado, de una protección externa contra rayos. Esto es una instalación captadora basada en la normativa 62.305, que es una jaula de Faraday formado por retículas con puntas captadoras para dar cobertura a las supraestructuras. Puede parecer, uy, cuánto material hay, pero es que es la forma de proteger. Es así como te lo dice. En esa norma solamente tiene en cuenta la dimensión física del dispositivo captador y no están incluidos, los ha rechazado siempre los pararrayos llamados PDCs, que son los más habituales en nuestro país, que son totalmente legales. Tenemos una UNE correspondiente, pero que realmente la eficacia de protección que se comentan que tienen está en conflicto con lo que en esta norma se dice, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es decir, cualquiera puede hacer y proyectar una jaula de Faraday. Lo segundo sería, en la protección integral, la protección interna, es decir, la protección de los cables de energía y de señal, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que un equipo que está alimentado por un cable de energía y por otro lado le llega señales, pues una antena, una RS485, un 420 milis, imaginemos un PLC, por ejemplo, debemos de proteger en cada una de las entradas de cables, porque si no, no estamos haciendo una equipotencialidad correcta. Y aparte, si viene conducido, puede venir por un cable de comunicación conducido y entrar en el equipo. Esa sería la forma correcta de proteger, cerrando el círculo y todo a tierra. La tierra del equipo tiene que ser la tierra de las protecciones. Eso sería el punto ideal. Visto de esta manera, como resumen, pues las protecciones contra sobretensiones de energía, en la parte de arriba, pues que van en los cuadros, que iremos desglosando, y abajo, porque son el ejemplo pues, de protecciones para líneas de señal, pues de 420 milis, circuito cerrado de televisión, se puede proteger, Ethernet, todo esto es posible hacerlo, ¿no? Entonces, el criterio de equipotencialidad está recogido en nuestro código técnico de la edificación. Nos lo dice de una manera explícita, ¿eh? Nos dice que este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. Dice, deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicaciones del espacio a proteger y el sistema externo, la protección externa para rayos de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad, es decir, directamente, o protectores de sobretensiones. Claro, no puedes poner una fase a tierra ni una línea de comunicación a tierra, sino que tiene que ir a través de un protector. En circunstancias normales, pues está separado galvánicamente y solo se activa cuando existe la sobretensión. Y fíjense que dice que todo esto que acabamos de decir, para hacer la equipotencialidad, es para evitar sobretensiones peligrosas provocadas por un impacto de rayo, ¿no? Es decir, que en el código técnico, que es obligatorio, ya nos habla y nos dice que debemos hacer equipotencialidad. Y en esta lámina queda reflejado, ¿no? Vemos cómo la línea de energía se pone a tierra a través de protecciones de sobretensiones, la línea de telecomunicaciones con los suyos correspondientes, todos van a ser obviamente diferentes, la red de datos también puesta a tierra, tuberías del gas, del agua, etcétera, se ponen a tierra directa o indirectamente según el caso. Por ejemplo, esta tubería protegida catódicamente se pone a través de un elemento que se llama vía de chispas de separación, porque no puedes ponerla directamente a tierra, sino te tiras abajo la protección catódica, ya que la corriente que has inyectado a la tubería la drenas a tierra. Así que pones un elemento que en circunstancias normales está separado y solo cuando impacte el rayo y haya diferencia de potencia se activa, para incluirla en la equipotencialidad en ese momento y hacer esa equipotencialidad global que hemos comentado. Pues vamos con el tercer apartado, que sería la protección contra las sobretensiones en instalaciones de baja tensión, protección escalonada y coordinación energética. Ahora ya nos vamos a ir metiendo en lo que es la ITC 23, ¿de acuerdo? Más cercanamente, ¿no? Cuando aparezca un texto que van a aparecer de la ITC por una parte para que quede reflejado en la propia documentación y después porque vale la pena leerlo para después comentarlo, va a aparecer dentro de un cuadro con el marco de color rojo, para distinguirlo de cualquier otro elemento que pueda haber, ¿no? Y vamos a empezar por la protección escalonada. Entonces, lo primero que vamos a ver es la norma 60.364, que es la norma de instalaciones eléctricas internacional, en la que se basa el reglamento de baja tensión
¿de acuerdo? Y hay una parte, la parte 443, que es de protección contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico y debidas a conmutación, para garantizar la seguridad de la instalación. Es decir, ahí ya te habla de tema de sobretensiones. Es ahí donde viene lo de las categorías de sobretensiones, que luego veremos y que está en la ITC. Está ahí, dentro de esta norma. Y tenemos la parte 534, que es de selección y instalación de equipos, y en esa parte está selección y instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones. Es ahí donde nos dice. Y es de ahí, de esa fuente, de donde la ITC ha tomado lectura, por decirlo así. Porque hay que cumplir esta norma, no puedes ir en contra de ella, si no, eso sería rechazado. Por ejemplo, hubiera ido a Europa, pues te lo hubieran tumbado, claramente. Entonces, miren, el primer texto que comentaba que sale en la ITC nos dice, en el punto 3.3, tipos de dispositivos de protección de sobretensiones transitorias, DPS. A partir de ahora diré siempre DPS, que es la protección. Existen 3 tipos de protectores de sobretensiones transitorias, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, estos tipos ya hace muchos años que están evidentemente estudiados y tipificados y están en la normativa 61.643 y 11, que es las de protección contra sobretensiones para líneas de alimentación. Luego la 21 es de telecomunicaciones, la 31 es de fotovoltaica y así sucesivamente. Pero esta es la especial de sobretensiones para alimentación. Entonces nos divide lo que son los tipos en 3 tipos, básicamente. En IEC la única diferencia es que se llaman clases, en lugar de llamarse tipos. En EN cuando se hizo se llama tipos. Utilizamos en Europa la palabra tipo como término coloquial, pero si hubieran clase 1 asociado a protecciones, porque también hay otros, podrían ser las luminarias, también habla de clase, no nos confundamos, pero sería lo mismo un clase 1 que un tipo 1. Y también está acuñado el término protección basta, que es de hace muchos años y que el reglamento también ha incluido. Hay un párrafo donde aparece basta para el tipo 1. Bueno, pues ahí está, es lo mismo. Son protectores que derivan corriente de impulso de rayo, es decir, corriente de rayo. Una parte del rayo la pueden derivar, incluso un rayo, si quisiera, entero, porque tiene una capacidad de derivación muy elevada. Y derivan onda 10-350, que luego la estudiamos, que es la onda del rayo. Luego tenemos los de tipo 2, que serían descargadores de corriente de sobretensión, es decir, derivan mucha menos energía y responden a la onda 8/20. Esas 2 ondas son las que están normalizadas y tipificadas desde hace muchos años, ¿no? El primero iría al inicio de la instalación y en la ITC veremos que nos dice, póngalo usted en el contador. Es ideal, pero bueno, si no puedes ponerlo en el contador, pues tendría que ir en el primer cuadro que encontremos. Los tipo 2 irían, pues podrían ir también en el primer cuadro. Ya veremos lo que nos dice el reglamento, que vayan al cuadro de mando y protección, pero pueden ir aguas abajo en cuadros secundarios, en cualquier tipo de cuadro. Y los de tipo 3 sería lo que llamamos, la anterior es protección media, hemos dicho basta, media. La tipo 3 es la protección fina. Son también descargadores de sobretensiones que derivan onda 8/20. La diferencia es que derivan mucha menos energía y que también pueden hacer una protección entre hilos, y sería para estar muy cerca del equipo final, ¿no? Ya veremos cómo se implementa esto en cuanto al criterio de protección escalonada. Pues vamos a comparar las 2 ondas que acabamos de mencionar, 10-350 y la 8/20. Bueno, esto queda tapado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ellos lo ven todo en la pantalla completa, ¿de acuerdo? Vale. Pues bueno, aquí pone 2, 8/20 en lo que vemos en el cuadro, ¿no? Pues vamos a verlo en esta gráfica, donde en el eje de ordenadas, vertical, tenemos la corriente del rayo en kiloamperios. Y en el eje de abscisas, en el horizontal, tenemos el tiempo, que va a ser en microsegundos. Fijaros que ya microsegundos. O sea, esto no dura mucho, ¿no? Por suerte, porque si los rayos duraran mucho, serían tremendamente destructivos. Y seguramente también hubiéramos buscado la forma de acumular esa energía. Pero en este caso, pues no se puede hacer, ¿no? Pues bien, la onda 10-350, las 2 cifras son tiempos. El primer tiempo, 10, es el tiempo que tarda en alcanzar el valor máximo. Es decir, un rayo, por ejemplo, de 100 kiloamperios, que es el ejemplo, podría ser cualquier otro valor de kiloamperios, tarda 10 microsegundos en
alcanzar ese valor máximo, aquí de 100 kiloamperios, y tarda 350 microsegundos en disminuir a la mitad, tal y como está marcado. La mitad de 100 son 50, tardaríamos 350. Entonces aquí tenemos una curva, ¿no? Una curva dibujada perfectamente y que si quisiéramos, podríamos aplicar matemáticas si cogemos y hacemos la integral de la corriente, de esta curva de la corriente por la diferencia del tiempo, nos da carga en coulombios, amperios por segundo. Y si integramos la corriente al cuadrado, por la diferencia del tiempo, nos da energía específica, I cuadrado T. Claro, esos parámetros son fundamentales para dimensionar las protecciones. Pues esta es la onda del rayo, esto es un rayo con toda esa energía. Y la onda 8/20, esta pequeñita, porque es mucha menos energía, son 8 microsegundos en alcanzar el valor máximo. Por ejemplo, aquí una sobretensión de 20 kiloamperios, tardaría 8 y tardaría 20 microsegundos en disminuir a la mitad, ¿de acuerdo? Pues si eran 20, 10 kiloamperios en ese caso. Vemos que es más pequeña. Efectivamente, el protector de tipo 2 deriva esta onda, pero no puede derivar una onda de rayo, porque si no es destruido. La relación entre las dos ondas es aproximadamente de 1 a 25. O sea, un kiloamperio de corriente de rayo equivale a 25 kiloamperios. Por tanto, no vale con dar solo el valor de kiloamperios. No, siempre hay que decir el tipo de aparato o el tipo de onda. Hoy en día, si dices el tipo, ya sabes qué onda es. Pero antiguamente se decía, no, quiero de 200 kiloamperios. Sí, pero ¿de qué onda? Porque si es de una onda pequeña, pues unos cuantos kiloamperios de rayo ya son superiores. Por tanto, siempre tenemos que ver qué onda es. Está resuelto porque los tipos ya vienen cada uno con su onda correspondiente. Pues aterrizando en lo que es la protección escalonada, que está recogido de alguna manera en el apartado de categorías de sobretensiones que aparece en el punto 3.2 del reglamento y en el 3.4.4.1 ahí menciona el tema de categorías de sobretensiones que ahora lo vamos a ver y por tanto lo que es ese apartado de la instrucción lo explicaremos aquí, por eso decía que el orden pues iría en función de la evolución de la charla. Comentarles que en una instalación de baja tensión, aquí tendríamos de nuevo la CGP, es la caja general de protección, en el contador, cuadro general, nuestro primer cuadro de mando y protección, cuadro general de baja tensión, principal de una industria y un equipo que queremos proteger. Es un ejemplo simplemente, además está enchufado, es lo más simple del mundo, ¿no? Pues bien, la norma 60.364, allí puesta a la izquierda, 443 establece el criterio de categorías de sobretensiones. Las categorías de sobretensiones son valores de tensión, de impulso, que nuestros equipos tienen que aguantar entre masa metálica y entrada de alimentación, según la ubicación donde estén. Entonces, lo divide en 4 categorías, la 1, 2, 3 y 4, y a cada una le asigna una tensión. En la categoría 1 tenemos 1,5 kilovoltios, 2,5 en la 2, 4 en la 3 y 6 en la 4. Pues bien, un equipo que esté en el emplazamiento de categoría 1, pues tiene que aguantar al menos 1,5. Y esa tensión que tiene que aguantar el equipo que está ahí, tiene relación con las protecciones contra sobretensiones, como a continuación vamos a ver. Por ejemplo, el contador tendría que aguantar, está en la frontera entre 6 y 4, la caja general, pues 6 kilovoltios, los cuadros de distribución han de aguantar 4 kilovoltios, etcétera. Pero ya nos vamos, dice equipos sensibles, pero es que hoy en día, de la definición cuando se hizo lo de las categorías ha avanzado mucho y hoy en día todos los equipos son sensibles, podemos decir, porque todos llevan electrónica, etcétera, y son bastante delicados en ese sentido, ¿no? Pues bien, claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que nos cae un rayo, ¿no? Y hemos visto cómo se eleva el potencial. No jugamos con unos cuantos miles podemos jugar con miles, decenas, muchísimos voltios. Así que el peligro es brutal. Y estamos hablando de limitar a estas tensiones. Esto se consigue, y dice esta 60.364, ponga usted protecciones en cascada, ponga en diferentes etapas, que es la protección escalonada, para conseguir esa limitación de tensión, no estoy hablando de corriente, estoy hablando de tensión en el equipo final. Por eso se utiliza, y uno puede preguntarse ahora, bueno, pero ya con uno al principio ya lo tendría resuelto. Porque mira, pongo 1, me deriva la corriente y ahí me limita la tensión. Por tanto, ¿por qué tengo que poner más? Lo vamos a ver a continuación. Lógicamente, las protecciones
tienen un parámetro que luego va a salir en la ITC, lo vamos a dar, que es la USUP, que es el nivel de protección, la tensión residual máxima que dejan a su salida. Entonces, esa tensión donde está el protector tiene que ser inferior a la categoría de sobretensiones correspondiente. Entonces, hoy en día, como la mayoría de protecciones pueden dar, si queremos, 1,5 de nivel de protección, pues en ese sentido estaríamos bastante cubiertos, ¿no? A la vez, claro, el protector deriva energía, deriva corriente, corrientes de kiloamperios, asociados pues, al rayo, el tipo 1, corriente de sobretensión tipo 2, pero en la norma, en este apartado de las categorías, aplica la protección para limitar tensión. Y no hay otra manera de hacerlo. Entonces, respecto a lo que he comentado antes de por qué no pongo un único protector a la entrada, lógicamente lo que buscamos es que el equipo final quede perfecto. Queda reflejado en esta lámina. Porque resulta que en la 60.364-5-534 nos dice que cuando la distancia entre el DPS y el equipo a proteger sea mayor de 10 metros, deberán proporcionarse medidas de protección adicionales, es decir, poner otras protecciones aguas abajo. Y esto la ITC lo va recogiendo en diferentes párrafos que los iremos sacando, ¿de acuerdo? Efectivamente, si yo tengo una protección, por ejemplo, el tipo 2 que hemos puesto, y el equipo final está a menos de 10 metros, está bien protegido. Pero si tengo más de 10, me dice no. ¿Saben por qué no? Porque, ¿cuál es el motivo? El motivo, hay dos motivos. Uno es la capacidad de, si nos impacta un rayo directo muy cercano, de inducción de campo electromagnético directamente en los conductores, como vimos en el ejemplo inductivo. Ya te aparece aguas abajo. Viaja en los dos sentidos. Por tanto, recibe el equipo final y se podría destruir. Pero la otra, que es por la cual habla de los 10 metros, es por un fenómeno de oscilación en los cables, de tal manera que se puede producir una amplificación de la tensión residual que deja el aparato, la U sub P, en lugar de ser 1,5 que nos da, por ejemplo, el producto, pues si tienes 30 metros, que te aparezcan pues 3.000 voltios. Aumenta la tensión ante este tipo de ondas y, por tanto, el equipo no tendría la capacidad de resistir ese impulso de tensión. Así que tienes que poner un protector lo más cerca posible para limitar la tensión. Es decir, la protección escalonada busca este efecto, recogido aquí en esta lámina, y por eso está escrito para que lo puedan recordar. Los 10 metros es algo clave. No aparece la palabra, o sea, el número 10 en la instrucción, ¿de acuerdo? Pero sí que nos va diciendo que cuando sea necesario hay que tomar medidas adicionales por las categorías de sobretensiones. Pues bueno, pues vete a la norma 564 que te habla de los 10 metros. A partir de 10 metros hay que tomar medidas adicionales. Lo que acabamos de ver de la protección escalonada con protectores de tipo 1, 2 y 3, lo representamos nosotros desde hace muchos años. Yo cuando entré hace 30 años ya había esta diapositiva antes del tsunami del Japón. Eso es un tsunami, ¿no? Una ola gigante, y entonces nosotros queremos pararla, ¿no? Y decimos, vamos a poner un rompeolas gigante para que no pase, ¿no? Vale, lo haces, pero caray, a pesar de ser muy grande, la ola ya sabemos que es potentísima y nos queda una onda residual al otro lado. Y entonces ponemos otro rompeolas más pequeño. Y luego ponemos otro más para, al final, que nos quede el agua plana. Pues bien, cada uno de estos rompeolas son dos diferentes protecciones que hemos comentado. Tipo 1, 2 o 3, protección basta, media o fina. Eso es, con una imagen, se puede uno recordar de lo que es la protección escalonada. Vamos a pasar al tema de coordinación energética. Este es bastante profundo, es intenso. Es intenso. En el texto de la ITC, ¿de acuerdo? Nos dice que si se instalan varios DPS en cascada, por ejemplo, uno general o de cabecera y otros en determinados circuitos de salida, se deberá garantizar su coordinación a partir de los valores asignados a los DPS, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante para conseguir su adecuada coordinación. Bueno, conclusión del párrafo es que hay que preguntarle al fabricante de este párrafo, ¿no? Pero para aclararlo un poquito más, ¿de acuerdo? Porque así queda un poco. Vamos a explicar por qué, cómo, qué es la coordinación. En la norma 62.305, en su apartado 4 y en un anexo correspondiente, estudia la coordinación entre protecciones contra sobretensiones. Y nos dice
la definición, que si dos o más DPS se instalan en cascada en el mismo circuito, deben coordinarse de tal manera que se reparta entre ellos la energía en función de su capacidad para absorber energía. Hemos visto que en una línea podemos poner tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pues bien, cuando viene una sobretensión, se activan todas las protecciones a la vez, porque se activan por tensión. Se activan y derivan. Por tanto, todas pueden derivar. ¿Vale? ¿Y quién determina la cantidad de energía que va por cada protector? Que ahí está la clave y ahí está la coordinación. Pues lo vamos a ver a continuación. Pero es esto, se trata de que un protector no derive más energía de la que cual está preparado, de su valor, imaginemos que el valor nominal, ¿no? O valor corriente de impulso, no superarlo porque se podría destruir. Para eso tenemos que tener una buena coordinación. Esto es un ejemplo donde vamos a aplicar una corriente de rayo, 10-150, tenemos un protector de tipo, por ejemplo, 1+2, esto luego ya iremos definiendo qué es cada cosa, en la entrada. Tenemos un equipo final que queremos proteger. Este equipo está a menos de 10 metros y ¿qué hemos comentado? Pues que, perfecto, este protector nos protege, nos deriva corriente, nos limita tensión, no tenemos ese problema de aumento de la tensión por un fenómeno de oscilación y está protegido. Podemos pensar, puede ser que no, ¿eh? Pero resulta que en una instalación podemos encontrar, como hemos comentado, más protecciones. Puede haber más tipos 2 o 3, que aquí serían necesarios si hay más de 10 metros, menos de 10 no, más de 10 metros, instalaríamos otras protecciones, pero se da un caso muy particular y adverso que va a ser, que es que haya protecciones dentro del equipo final, dentro del receptor. El fabricante decida ponerle unas protecciones porque ha pensado que así protege su equipo, porque hay muchas incidencias, muchas partes, le vienen muchas cosas a reparar, y ha decidido poner protecciones con su criterio, con sus características, ¿vale? Y pone aquí, esas protecciones están basadas en varistores, o sea, podemos tener varistores dentro de un equipo final. Entonces, ahora vamos a encontrarnos que la protección tipo 1 que hemos puesto para derivar con corriente de rayo se encuentra con unos varistores que van a estar a una u otra distancia. Esa distancia es la que va a determinar que exista coordinación o no. Si no hay coordinación, lo que le puede pasar a un tipo 2 sometido a corriente de rayo, porque dejemos pasar energía, es que se destruye. Esto puede ocurrir en una protección, tipo 2, tipo 3, si le llega corriente de rayo, si no hay una buena coordinación. Entonces, en las protecciones contra sobretensiones de tipo 1 podemos encontrar que se utilicen varistores. El varistor es un elemento internacionalmente, históricamente utilizado porque tiene una capacidad de derivación importante. De hecho, hay varistores de tipo 1 que derivan 12,5 kiloamperios de corriente de rayo perfectamente. Tiene un tiempo de respuesta rápido, limitan la tensión a un valor, por ejemplo, 1500 voltios, perfecto. Tienen una serie de características que se han utilizado históricamente en tipo 2, tipo 3, y cuando la norma definió la onda 10-350, pues también hay protectores de tipo 1 que llevan varistores. Y el Spark Gap, que es otro de los elementos de lo que puede estar constituido una protección de tipo 1, son electrodos. Electrodos que no es como el varistor, una resistencia no lineal, sino construidos por el fabricante. Electrodos para hacer la protección. Spark Gap o vía de chispa se llama, de forma genérica. Pero eso es un nombre que es como decir automóvil. Hay muchos tipos de automóvil, un turismo, un automóvil, pero una furgoneta también lo es, etcétera, ¿no? Pues hay una diferencia fundamental entre utilizar en el protector varistores o utilizar Spark Gap para obtener resultados de coordinación. Y está en el comportamiento en tensión de ambos elementos. El varistor es un elemento que cuando entra en funcionamiento va subiendo la tensión y alcanza un valor umbral. A partir de ahí se queda con un valor elevado de tensión todo el tiempo que está derivando hasta el final. O sea que tenemos una caída de tensión en ese protector determinada. Por ejemplo, 1,5 voltios lo mantenemos todo el tiempo que estamos derivando. En cambio, el Spark Gap es un elemento que necesita una tensión elevada para entrar en funcionamiento, pero que esto lo consigue desde el principio y cuando ya se ha activado es un cortocircuito franco, solo son unos cuantos voltios. Por tanto, la capacidad para que la corriente fluya a través de él es total. Esto lo vamos a ver perfectamente en este diagrama, que es de la norma 61.643 de hace bastantes años, que definió la coordinación y se hicieron diferentes pruebas. Aquí vemos una protección con varistores de tipo 1 como primera etapa de protección, y luego tenemos pues, un varistor que podría estar dentro de un equipo final, ¿no? Con una distancia de 10 metros de distancia.
10 metros de distancia. Entonces la prueba se hizo con valores de 1,5 increciendo hasta alcanzar 12,5, que es el máximo que puede derivar este varistor de tipo 1. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Y viene el tema de la coordinación. Pues que necesitas muchos metros de cable, no 10, necesitas al menos 15 metros de cable para obtener la coordinación. Cuando el protector tipo 1 está basado en varistores, si se encuentran otros varistores, aguas abajo. Si no, puede sufrir un desgaste total, una destrucción, etc. Para que lo puedan ver gráficamente, cuando estamos hablando en ese ejemplo de aplicar 1,25 kiloamperios con una distancia de 10 metros entre el tipo 1 y el tipo 2, el tipo 1 basado en varistores, podemos ver cómo solamente el 31,2% fluyó a través del protector que ponemos como primera etapa. Es decir, dejamos pasar un 70% de la energía. Si eso ocurre, es una mala coordinación energética. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución es que tendría que estar pues, mucho más alejado. Pero el problema está que a veces las protecciones están dentro del equipo, de los equipos de cualquier tipo, inversor, rectificador, variador, televisión. Puede haber en la fuente una protección contra sobretensiones dentro. Y, por tanto, no podemos estar evaluando esas distancias. Es complicado. No es culpa del varistor. El varistor hace su trabajo, tal. Es culpa digamos, de la instalación, que hay que tomar en cuenta medidas de distancias importantes. En cambio, cuando utilizas Spark para hacer esta protección, prácticamente la totalidad, el 99,4, va a través de la protección de tipo 1, con lo cual drenas toda la energía, no dejas pasar energía aguas abajo y por tanto tienes una buena coordinación. Como digo, podemos obtener la coordinación de forma natural con SparkGap y entonces no te preocupa la distancia, está coordinado automáticamente independientemente de la distancia, o puedes hacerla si utilizas varistores, pero tienes que tener en cuenta a qué distancia tienes otras protecciones. Esa es la clave de la coordinación, que es un tema importante, pero que es un poco más, como decía, más profundo, ¿no? El tema no es tan sencillo. En todo caso, el fabricante tiene que decir cómo te coordinas. Me coordino sin necesidad de distancia o necesito 15 metros o 20, pues lo tiene que decir claramente y lo hay que cumplirlo. El instalador tendría que aplicarlo, obviamente. Ya vemos que eso no será muy fácil, ¿no? Vamos a seguir y está el apartado de la nueva ITC 23, protección contra sobretensiones transitorias, tipos de descargadores, parámetros básicos, escenarios y selección de descargadores. Pues vamos en materia. Aquí vamos aterrizando cada vez más en lo que es cuerpo de la instrucción. En el punto 3 nos dice la ITC: todas las instalaciones interiores deberán estar protegidas contra sobretensiones transitorias de acuerdo con los criterios establecidos en este apartado. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues quiere decir que es obligatorio instalar protecciones contra sobretensiones en todas las instalaciones. Ahí te lo ha dicho. Está explícitamente remarcado. En todas van protecciones contra sobretensiones. Ya tenemos un apartado. Entonces, distingue los tipos de sobretensiones transitorias en dos causas frecuentes, ¿no? Una es de origen atmosférico, que de hecho ya lo hemos un poco dado: caída sobre la línea o en sus proximidades, impacto en el edificio, o en las proximidades, tomándose como proximidad 50 metros, que está escrito ahí en el cuerpo de reglamento. También estaba en la guía técnica de aplicación de la instrucción del 2002. Es una cifra que viene de la norma europea, de ahí deriva. Y la incidencia directa de una descarga atmosférica en el edificio, tanto más probable cuanto más alto. Ya es obvio, si el edificio es más alto, pues el rayo no va a ir a desviarse a buscar otra cosa, sino que le impacta que un edificio que está al lado más bajito. Eso está muy claro, ¿no? Esto queda reflejado aquí en una imagen, pues impacto en la estructura, en nuestro edificio, impacto directo, impacto en el entorno, cerca de la estructura, impacto en las líneas de alimentación. Por tanto, esto es muy peligroso porque entonces nos entra eso ya es una autopista tremenda que nos entra a corriente de rayo muy peligroso, o en el entorno, entonces va a producir pues, todas esas sobretensiones que hemos venido comentando, ¿no? Lo que quiere decir ese párrafo es lo que acabamos de comentar. Y luego viene el apartado B, que lo cita también por maniobras o actuaciones debidas a defectos en la red. Bueno, lo hemos visto también al principio, hicimos un resumen. Cualquier tipo de actuación, un disparo en media tensión de un interruptor, pues provoca una serie de picos de sobretensión,
cargas inductivas dentro de la instalación, en su desconexión provocan picos de sobretensión, etcétera, etcétera. Son múltiples elementos, pueden darnos sobretensiones, o sea, valores altos de tensión, pero no hay energía asociada, no hay kiloamperios, es decir, es solo tensión. Vamos a verlo con un simple ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo donde tenemos un transformador, un secundario, el embarrado, y tenemos un fusible de protección que va a ser en este caso de 100 amperios, ahí alimentando, protegiendo un motor. Es simplemente un ejemplo sencillo. Lo que vemos en color gris es el valor de tensión, ¿no? Primero la senoide, la sinusoidal normal, y lo que vemos en color rojo sería la corriente de cortocircuito. Bueno, se produce un cortocircuito en la instalación y el fusible funde, 4.500 amperios, funde el fusible. Bien, se produce un pico, eso está hecho en el laboratorio, un pico de tensión de 1.800 voltios. Esto es tensión de pico, ¿eh? Por tanto, si fuera eficaz, hemos de dividir por raíz de 2. Por esto ya lo pone aquí, 2 por raíz de 2 para encontrar el valor de eficaz. Es la de pico. Sería unos 1.200 y pico. Pero bueno, 1.200 y pico, cuando tú estás esperando 230, pues implica un daño al equipo. Ahí entrarían en juego también la sobretensión, puede ser de permanentes, porque eso tiene una duración muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero 1.200 voltios con 1,5, pues hay que actuar la protección, ¿de acuerdo? Daños por temas de maniobra o actuaciones o defectos en la red. Es lo que indica este tema, ¿no? Entonces, en ese punto 3.3, que ya lo trajimos cuando hablamos de los 3 tipos, que nos dice que existen 3 tipos de protecciones, pues simplemente poner ahora un ejemplo, ¿no? ¿Qué son esas protecciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Pongámosle, por decirlo así, nombre, ¿no? Por ejemplo, un tipo 1 podría ser un protector que derive pues 50.000 amperios por polo. Eso lo hay de onda 10-350 siempre, porque es tipo 1, con un nivel de protección 2,5. Es decir, las protecciones solo de tipo 1 dejan niveles de tensión residual, U sub P, elevadas, por decirlo así. Siempre necesitarías luego poner más protecciones para limitar esa tensión, por ejemplo. Un tipo 2, ¿no? Por nombrar el segundo tipo, pues uno, corriente nominal 20 kiloamperios, podría ser un valor estándar, de onda 8/20 con nivel de U sub P de 1.500 voltios. Son valores estándar. Un tipo 3, pues deriva menos todavía, porque es la protección fina que hemos comentado. No necesita derivar, ya le han hecho el trabajo los que están antes. Él necesita prácticamente limitar tensión. Por eso lo llevamos protección fina. 8/20, 1,5. Esto lo podemos encontrar en el mercado, protecciones de esta clase. Pero nos dice que es posible combinar 2 tipos de protectores en un solo dispositivo siempre y cuando cumpla los requisitos y ensayos establecidos en la norma para ambos tipos. Esto es lo que ya solamente conocen, pues que hay protectores de tipo 1+2, por ejemplo, ¿no? Vale, pues no existen en la norma el tipo 1+2. Hay el 1, el 2 y el 3. El 1+2 es un protector que cumple todo lo que dice la 1 y es 1, y cumple todo lo que dice la 2 y es 2. O sea, coge lo mejor de cada una de ellas. Un tipo 1+2 es mejor que un 1 y es mejor que un 2. Por ejemplo, un equipo de 50 kiloamperios de onda 10-350 con un nivel de protección ahora de 1,5, no de 2,5. Ahí está la mejora en este sentido. Y el utilizar el producto. También hay protectores, combinamos 1, 2 y 3. Un producto que está aprobado como 1, como 2 y como 3 y lo pasa todo lo que indica la norma. Un modelo, pues 100 kiloamperios, dejando 1,5 de nivel de protección. O sea, una excelente protección. O tipo 2+3, que ya sería la última combinación. Valor nominal 20 kiloamperios, 1,5. Bueno, ahí lo tenemos. Es decir, es lo que nos está diciendo la norma. Combinar quiere decir esto. Esto lo encontramos en el mercado. Es decir, estas protecciones las tenemos, ¿no? Nos dice que para las instalaciones en alterna se cumplirá lo que dice la 61.643-11, que es la que vimos el cuadro de los distintos tipos, porque de ahí nacen este tema de los tipos. Y a continuación viene un párrafo que no lo he puesto para no alargarnos, que dice que las protecciones para corriente, para fotovoltaica, no en alterna, porque la parte de alterna estaría contemplado en la ITC 23, sino puro para continua, hay que ir a mirar la instrucción 50, la nueva instrucción 53 de reglamento de corriente continua, ¿vale? Y ya les digo que dice que se pongan protecciones contra sobretensiones en el lado de continua.
Selección de tipos e instalación de los DPS. Nos dice, la actuación de los DPS debe reducir la sobretensión transitoria a un valor de tensión no superior a la tensión de impulso asignada requerida a los equipos. La U sub W era lo de las categorías de sobretensiones, el 1, 2, 3 y 4. 1,5, 2,5, 4, 6, se refiere a eso. Para eso ponemos las protecciones. Para alcanzar este objetivo puede ser necesario utilizar más de un dispositivo de protección. ¿Qué quiere decir? Implica la posibilidad de realizar una protección contra sobretensiones escalonada. Es decir, si quieres cumplir este párrafo, tendrás que poner más protecciones que el 1 y el 2, porque si no, no puedes conseguir este tema. Porque si tienes aquello, longitudes largas de cable, vas a tener ese problema de tener una tensión elevada y que el equipo no lo aguante. Entonces necesitas proyectar en más protecciones. En el proyecto, me refiero. Ahí está escrito. Deberá instalarse un DPS, vamos a cosas ya a la parte obligatoria, ¿no? Deberá instalarse un DPS de tipo 2 lo más cerca posible del origen de la instalación interior en el cuadro general de mando y protección, ¿no? El primer cuadro que encontremos en nuestra instalación, ¿no? En esta instalación tenemos de nuevo la caja general de protección, el contador, el cuadro de mando y protección y luego el equipo que queremos proteger, que es el mismo esquema que hemos ido viendo. ¿Este tipo 2 dónde va? Pues aquí, en el cuadro de mando y protección. Esta protección es obligatoria en el Estado español a partir de que entre en vigor, se ha aprobado la instrucción ITC BT23. Tipo 2, seguro que va. Ya tenemos un elemento obligatorio. Dice, adicionalmente, deberá instalarse un DPS de tipo 1 lo más cerca posible del origen de la instalación, junto al contador y aguas arriba del mismo. Su ubicación se tendrá lo indicado en la ITC BT12. Es decir, nos dice, ponga usted un tipo 1 y ya que estamos, póngalo en el contador, porque así proteges el contador. Es de lo más lógico, absolutamente. Entonces, no es el motivo de como estamos analizando la ITC 23, en la 12, pues te vienen los distintos esquemas de tema de contadores, pues centralización de contadores, CPM, de medida directa, medida indirecta, y te indica dónde poner la protección. Viene allí determinado, por ejemplo. Viene ahí explicitado perfectamente, ¿no? Pero esto es así. Claro, ahora viene la pregunta, bueno, ¿y si no, finalmente no, en el contador no se pone la protección? ¿No la hay? Pues tendrás que ponerla en el cuadro de mando y protección, porque si no te quedas sin protección tipo 1. Entonces, tú has decidido poner una protección tipo 1 por unos motivos, es decir, por proteger adecuadamente la instalación. Si no está en el contador, tendrás que pasar al cuadro de mando y protección y para eso están los tipo 1 más 2. Todo sencillo, sin problema, ¿eh? Aquí tenemos el tipo 1 más 2 en la entrada del contador. Podemos poner un tipo 1 puro, pero se puede poner un 1 más 2, porque el 1 más 2 es 1. O sea, es 1. Por tanto, es lo mismo decir 1 que 1 más 2 en ese sentido, pero es mejor, porque te deja un nivel de tensión residual más bajo. Mejor le sentará al contador, que tiene electrónica, etcétera, pero bueno, tiene que tener una cierta robustez. Ha sido fabricado así por la ubicación, porque va entre la categoría 4 y 3, de 6 kilovoltios o 4. Por tanto, tiene que aguantar cosas el contador. Pero si dejo menos tensión residual, pues mejor. Entonces nos dice, en función de las longitudes y trazado de los circuitos protegidos por un DPS, puede ser necesario proyectar la instalación con un DPS adicional conectado en la proximidad de un equipo a proteger. En este caso, los DPS correspondientes deberán estar coordinados entre sí. Fíjense, vuelve a repetir lo de que hace falta poner más protecciones para garantizar una correcta protección. Ahí está, lo vuelve a decir y nos dice que tienen que estar coordinados. Ya hemos hablado de la coordinación, de que o tengo que mirar la distancia que existe entre las dos protecciones o, bueno, ver lo que dice el fabricante, ¿no? Si el fabricante te dice que no necesita distancia, pues no la necesita. Estos serían los protectores que ya hemos visto anteriormente. Esos hay muchos formatos de protectores de tipo 3, pueden ir en los cuadros, hay de carril, etcétera, ¿no? Hay soluciones para todo. Pero esta sería la protección fina, cerca del equipo que protejo, ¿no? Ese PLC que está aguas abajo en un armario y el protector está en el cuadro general de protección aguas arriba, a mucha distancia. Pues necesita otra protección, por lo que hemos ido viendo, ya explicado.
Nos dice, la protección contra sobretensiones transitoria puede proporcionarse entre conductores activos y conductor de protección, se llama protección en modo común, entre conductores activos, protección en modo diferencial. Los DPS deben elegirse de forma que sean adecuados para el esquema de puesta a tierra del neutro de la instalación. Los típicos TT, TNS, TNC, IT, y la conexión se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Bueno, pues simplemente, como ejemplo, aquí vemos distintas configuraciones, que son la configuración 4+0, que se utiliza para TNS, que son 4 bloques de protección de fases y neutro respecto de tierra. Para TNC, que solo tenemos las 3 fases, porque el conductor de protección y neutro es el mismo, pues son 3 bloques de protección respecto de tierra. Pero en cambio, la configuración 3+1 es la que nos dice, para TT, la norma internacional nos dice que en TT utilicemos un esquema 3+1. Son 3 bloques de protección de fases a neutro, y del neutro a tierra deriva a través de un cuarto descargador que se llama descargador NPE o descargador suma. Por tanto, a través de él tiene que pasar toda la corriente total. Ahí el esquema es diferente. Pues según el tipo de esquema del sistema de red de distribución, podemos utilizar los dos o solo uno. Por ejemplo, en el TN podría utilizar los dos esquemas, el 4+0, 3+0 o 3+1. En el TNC aplicaría el 3+0 porque tengo solo 3 fases. También puedo utilizar el 3+0 para TT, cuando solo tengo 3 fases en TT, puedo utilizar un 3+0. Y en el sistema TT, en principio, lo que nunca utilizaré es el esquema 4+0. Tengo que utilizar siempre el 3+1. Y esto ya hoy en día los fabricantes ya se da el protector en función del tipo de red. Ya viene para TT, para TNS, ya vienen determinados de esta manera. Por tanto, no hay posibilidades de confusión. En el sistema IT puedo utilizar los dos esquemas, el 4+0, 3+0 o 3+1, solamente que hay que tener muy en cuenta qué pongo en el 3+1, qué es lo que voy a poner en cada una de las posiciones, y sobre todo la tensión, que las tensiones de dimensionado son diferentes, porque como en IT podemos tener un fallo de aislamiento y no tener desconexión, pues las tensiones tienen que ser más elevadas para que el protector no sufra si hay un primer fallo de aislamiento. Entonces, en IT es especial. Entonces, ahí es bueno preguntar, no para escoger el protector, pero sí, distintos tipos de esquema en función del tipo de red. Pero eso el mercado lo tiene muy estudiado, ¿eh? Como digo, las protecciones ya vienen con los tipos de red. En el apartado 3.4, siguiendo con él, pues nos dice que cuando en la instalación exista protección mediante interruptores diferenciales, los DPS de tipo 2 serán adecuados para conectarse aguas arriba de dichos interruptores diferenciales y se colocarán aguas abajo de liga, es decir, entre liga y el diferencial. Dispondrán de un dispositivo de desconexión automática y de un indicador de estado de la protección que será visible desde el exterior. Pero primero vamos a ver lo que está marcado en amarillo. La posición. Pues la posición he cogido de la guía de aplicación de reglamento de la BT25, este esquema para vivienda, donde ya viene dibujado, es decir, y viene perfectamente. Es decir, el protector de sobretensiones está entre el interruptor general y el diferencial. Esa es la posición óptima. Óptima. Hemos de tener en cuenta que si se coloca después, se puede colocar, pero entonces tendrías que tener que el diferencial fuera retardado para intentar que no te dispare por la actuación del protector. Eso es así. Está también en un párrafo de la instrucción. Siempre ha sido así. Es decir, siempre que podamos lo tenemos que intentar colocar antes del diferencial. Como decíamos, a continuación decía, disponer de un dispositivo de desconexión automática y de un indicador de estado de la protección que será visible desde el exterior. Y también en el apartado 3.4.4 nos dice el DPS debe tener dispositivos de desconexión que pueden ser internos, externos o ambos, excepto los DPS para conexión de neutro a conductor de protección. Su funcionamiento lo debe indicar el indicador de estado correspondiente. Entonces, mejor ver un ejemplo para entenderlo. Los aparatos de protección en su interior, para valorar los componentes, llevan un elemento térmico o termodinámico de vigilancia y separación. Están vigilando cuando ven que está envejeciendo el producto en función del tipo de tecnología de lo que tenga dentro. Lo que hacemos es separarlo, es como abrir un interruptor y separar al protector de la línea. Esto lo tenemos que indicar, y si indica, pues es típico hacerlo con una ventanilla que está en color verde y pasa a color rojo cuando está envejecido, es decir, cuando es necesario cambiar el producto. Cuando ves la ventanilla en rojo, quiere decir que tienes que proceder al recambio del producto. Podemos tener contacto conmutado, que está aquí dibujado en el esquema de arriba, asociado. Cuando la ventanilla pasa de verde a rojo, cambia el estado del contacto. Podrías haber tenido una indicación remota, tener una LAN o tener un PC.
depende de cómo lo hagas, de saber que aquel protector que está en aquella instalación lo has de cambiar. Esto lo puedes tener perfectamente. Y esto es lo que se está diciendo en este párrafo. Pero sobre todo es importante el elemento interior de vigilancia y separación, que lo llevan porque es de la norma de producto 61.643-11. Selección de los DPS. Un poquito de agua. Dice, la selección de los DPS debe basarse en los siguientes parámetros. Y nos dice, en la U sub P, que es el nivel de protección, lo vamos a ver, cada uno de ellos lo vamos a analizar. La tensión de funcionamiento continuo, U sub C, la corriente nominal de descarga o la corriente de impulso de descarga, I sub IMP, ¿vale? Son parámetros típicos de los protectores. La coordinación del DPS, no la vamos a ver más, ya la hemos visto, lo que es la coordinación, la tenemos estudiada, la hemos definido. Y el valor asignado de la corriente de cortocircuito, que guarda una relación con la corriente de cortocircuito en el lugar donde está ubicado el protector. Pues lo vamos a ver. El primero, la U sub P, son valores que los protectores en su hoja de datos vienen ahí perfectamente claros, su valor se han de dar, ¿no? La U sub P. Pues la U sub P, que dice selección del nivel de protección en función de la tensión de impulso. De nuevo cita lo de las categorías de sobretensiones. La U sub P del descargador tiene que estar por debajo de la tensión de impulso en el lugar donde está el descargador. Y como hemos comentado, pues con 1,5 tenemos cubierto, porque ya estamos en la categoría 1, la más sensible. Pero bueno, por definir, el nivel de protección de un descargador, U sub P, es el valor momentáneo más alto de la tensión existente después del mismo, es decir, a su salida, según pruebas estandarizadas, son las pruebas de la norma de producto. Normalmente es con el valor nominal, es decir, lo sometes al valor nominal y te da ese valor de tensión y ese es con el que trabajas. Evidentemente, si tú derivas otros valores de tensión más bajos, el nivel de protección puede ser más pequeño, pero el valor que se da, digamos que sería el más adverso, por decirlo de alguna manera. Y por poner un ejemplo, pues cogiendo la categoría de sobretensiones 1, que nos dice que cualquier equipo tiene que aguantar una tensión de impulso de choque de 1,5 kilovoltios, pues cualquier valor de U sub P igual o inferior al 1,5 ya es suficiente. Es decir, por eso hoy en día las protecciones de tipo 2, de tipo 1 más 2, nos dan valores de 1,5. Por tanto, vamos bien en este sentido. Pero esto es lo que quiere decir la U sub P, que hay que seleccionar. Nos dice cuando con un único conjunto DPS no se puede conseguir el nivel de protección requerido, deberán instalarse DPS en cascada, coordinados para asegurar el nivel de protección en tensión necesario. Fíjense, vuelve a salir. No sé si ya es la cuarta vez que aparece este criterio en diferentes partes por su importancia. Por tanto, lo de la protección en cascada, que es la protección escalonada, es fundamental. Es decir, no me puedo quedar con el protector en el cuadro principal, el cuadro de distribución, el cuadro de mando y protección, sino que tengo que pensar a ver cómo es mi instalación o qué equipos sensibles hay, qué valor tienen, cosas de este tipo, de esta tipología, ¿no? Para decir, bueno, yo voy a proteger bien, entonces voy a poner otras protecciones. Y he vuelto a traer aquí, pero por acompañarlo, como ustedes tienen la documentación, este párrafo que ya salió de la 534, que nos habla de los 10 metros, porque la distancia son los 10 metros. No debemos de olvidarnos, no debemos olvidar los 10 metros porque si estoy a más de 10 metros, pues debería de poner otra protección. Selección del DPS en función de la tensión de funcionamiento continuo. U sub C es un valor, parámetro del protector en su hoja de datos. En corriente alterna, la tensión máxima de funcionamiento continuo, U sub C de los DPS, debe ser igual o superior a la requerida en la tabla 1, que va a aparecer a continuación en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? La analizaremos. Y la definición que tiene, también en el apartado de definiciones de la instrucción, es el valor máximo de la tensión que se puede aplicar de forma continua al DPS. Entonces, para que lo veamos de un datasheet de un producto, pues un DPS tipo 2 para 230-400, pues puede tener una U sub C entre fase y neutro de 275 voltios y entre neutro y tierra de 255. Ahora veremos que cumple lo que nos dice la tabla, que a continuación vamos a ver. En esta tabla, parece muy complicada, pero no lo es, en función del tipo de red, nos viene una fórmula y en función de qué estamos valorando, ¿no? En DPS conectado entre conductor de fase y conductor neutro, entre conductor de fase y conductor de protección, entre conductor de fase y conductor de protección y neutro,
en red TNC, conductor neutro y conductor CP hacia la tierra, entre conductores de fase. Entonces he puesto un ejemplo para que se pueda hacer entendible fácilmente, no es nada complicado. En el esquema TT, pues entre conductor de fase y conductor neutro, si aplicamos la fórmula, la U son 400 voltios, lo dice abajo, la U es la tensión entre fases en el sistema normalizado habitual que tenemos de tensión, dividido por raíz de 3 es la tensión simple, son los 230. 400 dividido por raíz de 3, 230. Multiplicado por 1,1 es el 10%, sería como hacer el 10%. Nos da 253 y pico, redondeando 254. ¿De acuerdo? Siempre la U sucede del protector tiene que estar por encima de este valor. ¿De acuerdo? Y cuando decía que la U sub C es la máxima tensión permisible permanente, es que tampoco la tensión permanente aplicada al equipo en la instalación donde está no debe ser superior al valor de su U sub C. Por ejemplo, hemos dicho 2,75 y la permanente que va a tener un protector entre fase y tierra son 2,30. Por tanto, ya está bien. Pero si fuera que le voy a aplicar 380, pues no le iría bien al protector. Tendría problemas en la desconexión. ¿De acuerdo? En esta tabla, la tabla es sencilla, puede parecer mucha fórmula, pero no son fórmulas, es lo más elemental, es coger la tensión simple, 230, y multiplicarlo por el 10%, por ejemplo. O si es entre el conductor de neutro y fase, es simplemente la tensión simple, nos da 230. Es decir, la tensión U sub C entre neutro y tierra es inferior. Hemos dicho en el ejemplo que vimos 2,55, está por encima de 2,30. Y si hablamos entre conductores de fase, entonces sí que tienes que tener en cuenta que como tienes 400 voltios, tienes que estar por encima del 10% que son 440, ¿no? Por ese motivo. Y esto es lo que quiere decir la U sub C, un parámetro sencillo que viene en el protector. En el apartado 3.4.1.3 nos dice que la selección de los DPS en función de la corriente de impulso de descarga y que será para DPS tipo 1, es decir, es corriente de rayo, corriente de impulso de rayo, y la corriente nominal de descarga, que será para tipo 2. Cada una va para un tipo diferente. Es lo que estamos derivando, lo que va a pasar a través del aparato, para que no continúe aguas abajo y le llegue al equipo. Necesitamos drenarlo, llevarlo a tierra, ¿no? Entonces esos valores, empezando por el primero, la corriente de impulso de descarga, es el valor de cresta de la corriente de descarga con forma de onda 10-350, que un DPS tipo 1 puede derivar repetidas veces sin fallo, según se le hace unas pruebas, ¿de acuerdo? Tantas veces, y tiene que cumplirlo. Esa corriente de impulso, y el fabricante pone corriente de impulso de rayo y tú das tu valor correspondiente para un tipo 1. La corriente nominal de descarga es lo mismo, pero aplicado al protector de tipo 2. Es una onda 8/20 con un protocolo de prueba de tantas veces, etcétera, y el aparato tiene que aguantarlo y no sufrir daños. Eso es lo que hay que cumplir, ¿de acuerdo? En el protector. Entonces, lo he puesto tal cual porque es mejor que sea así, ya que es explícito. Nos dice que la corriente de impulso en los DPS de tipo 1, de corriente de rayo, no debe ser inferior a la que se proporciona en las siguientes tablas, ¿no? Y la primera tabla es la que vemos aquí, la tabla 2, y dice que cuando la estructura del edificio o nave esté equipada con un sistema externo de protección contra rayos, es decir, cuando haya pararrayos o cuando esté ubicada el pararrayos alrededor, y habla de los 50 metros, bueno, eso pone 50 metros, pero si tienes 70, el efecto no es el mismo, es decir, pero bueno, 50 metros es lo que pone, ¿no? Tú tienes que utilizar como valores mínimos de la corriente de impulso de descarga los que vemos en la tabla, ¿no? Entonces, valor estándar típico es 12,5 por polo. 12,5 por polo que nos menciona aquí abajo que en el caso de tratarse de una red TT con neutro, como aplicábamos el esquema 3+1 y el conductor de neutro a tierra pasa toda la corriente por él, hay que tenerlo muy en cuenta que no es 12,5 por polo, sino que en el caso de monofásico serían 25 kiloamperios y en el caso de tripolo más neutro serían 50 kiloamperios que tiene que aguantar ese protector, porque es todo, es la suma. En cambio, el de fase neutro solo tiene que aguantar 12,5, ¿de acuerdo? Pero ese sería el valor mínimo. Valor mínimo quiere decir que no puedes poner menos, pero puedes poner más si quieres. Si pones más, estás mejor protegido. Más durará el aparato, más posibilidades de que no sea superado por la corriente, etc. Pero cita este párrafo que dice que para el resto de casos, es decir, los que no tengan pararrayos ni el pararrayos esté en las inmediaciones,
se aplicarán los valores de la tabla 3. En esta tabla, como vemos, hemos pasado de 12,5 a 5 kiloamperios. Bien, 5 kiloamperios hoy en día no se están utilizando de corriente de impulso de rayo en protectores, no se utiliza. Se empieza en 12,5 por polo. Quedan los 50 kiloamperios de un conjunto 3 polo más neutro y luego está el doble de 25 que nos da los 100 kiloamperios. 5 no se ha utilizado. Es un valor bajo. Y claro, estar haciendo un proyecto y tú estás haciendo tu proyecto, pero tú que sabes lo que hay en las inmediaciones alrededor, parece que vale la pena especificar 12,5 y coger un protector, pues como decimos, por polo, 50 3 polo más neutro, que no arriesgarse a no acabar cumpliendo. Esta es la valoración que se puede hacer, pero está ahí puesto, ¿eh? En principio, si quisieras, podrías poner 5, pero como digo, en el mercado no se están utilizando valores de 5 kiloamperios. En cambio, cuando pasamos a la corriente nominal de descarga que afecta a los tipo 2, con la onda 8/20, se ha de cumplir lo que indica esta tabla. El valor mínimo es de 5 kiloamperios por polo. 5 kiloamperios por polo, que en TT pues serían 10 kiloamperios monofásico, 20 kiloamperios para sistema de 3 polos más neutro. Eso es lo que tal, y esos son los productos que se suelen aplicar, por ejemplo, pues para tema de viviendas, ¿no? Pues se tiende a ir pues, en ese caso al mínimo, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero puedes poner más, ¿eh? Siempre puedes poner más y luego veremos distintas protecciones que permiten poner más. En el tema de la selección del DPS en función del valor asignado de corriente de cortocircuito, que es un parámetro que el fabricante también tiene que dar, dice que en general el valor asignado de la corriente de cortocircuito del DPS declarado por el fabricante no debe de ser inferior a la máxima corriente de cortocircuito prevista en los puntos de conexión del DPS. Este requisito no aplica a DPS conectados entre conductor neutro y tierra, porque no vamos a tener corriente de cortocircuito, lógicamente en el neutro. También en el punto 215 vuelve a citarlo y dice máximo valor asignado de la corriente de cortocircuito prevista en el sistema de alimentación, para la cual, en conjunto con el dispositivo de desconexión, que ahora después lo veremos, está especificado el DPS. Esa es la definición que aparece en el texto. Y en otro apartado también vuelve a citar que nos dice que los DPS deben estar protegidos contra sobrecorrientes con respecto a las corrientes de cortocircuito. Esta protección puede ser interna y o externa al DPS y debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Entonces, vamos a ver qué quiere decir todo esto. El fabricante, cuando da la protección, indica cuál es el valor de la protección contra cortocircuito previa que debe de llevar el protector. ¿Para qué? Para garantizar la resistencia a cortocircuito del protector. Porque al protector se le hace una prueba que viene dada en la norma, y es que se le sacan todas las tripas, se le cortocircuita y se le somete a corriente de cortocircuito. Tú vas subiendo y la pega hasta que llega un momento que explota, ¿no? Bueno, pues la protección que te has indicado previa máxima garantiza que funde, por ejemplo, si fuera un fusible, funde antes de que el protector se vea afectado. Por tanto, estamos dando esa capacidad de resistencia a cortocircuito gracias a la protección exterior que podemos llegar a poner. Entonces, esa protección exterior que vamos a poner antes sí o no del protector, que ahora veremos en qué casos, tiene que ser suficientemente pequeña para que pase esa prueba que acabamos de considerar de corriente, esa prueba de cortocircuito, ¿vale? Para que funda antes el fusible de que el protector tenga un accidente. Pero lo suficientemente grande, es decir, no quedarnos con un valor pequeño como para transportar la corriente de impulso especificada. Es decir, si yo derivo 12,5 kiloamperios por polo o 50 kiloamperios en el conjunto, que eso no vaya a hacer fundir el fusible. O incluso si es corriente de rayo y cogiera un fusible pequeño, explotar el fusible. Porque es corriente que pasa a través del fusible. No puedo coger lo pequeño. Tengo que coger el máximo que decimos. Puedo bajar algo, pero no puedo bajar mucho porque si no se podría dar ese caso. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? En un protector típico para 230-400 de tipo 2, de 40 kiloamperios de valor máximo, 20 valor nominal, nos dice fusible previo máximo 125 amperios. La manera de analizarlo siempre es coger y ir a... Iba a coger el láser para marcar. Escoger, ir a mirar qué tenemos en la red antes de llegar al protector, ¿no? Estamos hablando aquí de fusible, por tanto es curva GG y fusible, cuidado. Ahora haré un comentario respecto del automático. Iría a mirar, si lo que hay antes es igual o inferior a 125, no necesito ponerle nada al protector porque ya estoy cubierto con lo que hay antes.
ya me da cobertura. No necesito ni es positivo ponerle nada si no lo necesito. Si fuera mayor, ya no estoy garantizando la resistencia a cortocircuito. Entonces le añado la protección que hemos comentado, pues ese fusible, que puede ser de 125, sería ideal. Puedo bajar, pero no bajar mucho por el tema de que no funda por el paso de la corriente de derivación. De hecho, el fusible de 125 es el que realmente garantiza que vaya bien la cosa para la capacidad de derivación de 20 kiloamperios de valor nominal. Efectivamente, es decir, aquí sería el caso en el que yo instalo un fusible. Entonces viene el tema, bueno, pero ¿puedo poner un automático? Sí, es decir, puedo considerar en un cuadro, de hecho no voy a encontrar fusibles, voy a encontrar automáticos, tendría que comparar el valor de 125 que estamos dando, cualquier otro, porque depende del producto, va un valor diferente, ver con el fabricante del interruptor, dígame cuál es el equivalente a este fusible de 125 que me están diciendo, pero cuidado, teniendo en cuenta el poder de corte en ese punto, o sea, la corriente de cortocircuito. El interruptor tiene que tener una capacidad, un poder de corte en relación a la corriente de cortocircuito. Con el fusible es más fácil porque tienen poderes de corte más elevados. Por tanto, lo está solucionando. Pero con el interruptor, cuidado. Entonces ahí hay que escogerlo bien. Y eso lo hace, no lo escoge el fabricante de la protección contra sobretensiones. Tiene que ser el ingeniero, etcétera, quien lo aplique, ¿no? Pero sí se puede poner un automático. Bien, al poner, por ejemplo, instalar un fusible delante de un protector de sobretensiones, porque el interruptor aquí es de 400 amperios, por ejemplo, necesitamos seguro protección, pues ocupa un espacio. Bueno, nos va a ocupar un espacio, es un engorro, ¿no? Bueno, eso también tiene soluciones hoy en día. Hay protectores que incluyen la protección en el propio protector, hacen la función de protección contra cortocircuito para unos determinados valores de poder de corte y entonces te ahorras espacio. No tienes por qué instalar ni fusible ni interruptor. Ya lo lleva incorporado el propio protector. Esto existe. Entonces es algo pues, práctico, sobre todo cuando no existe espacio en las instalaciones. Y así no te equivocas tampoco en el dimensionamiento de esa protección. El apartado 343 habla de conexionado de conductores y nos habla de secciones mínimas. Bueno, esto es una tabla simplemente y nos dice que en un tipo 1 lo debemos de saber, que la sección del conductor que sale de la borna de tierra del aparato a la barra equipotencial de tierra es de 16 milímetros. No podemos poner menos de 16. Más puedes poner, menos no. Si fuera del embarrado a la entrada del protector, pues son 6 milímetros. Y en el tipo 2, el cable de tierra ha de ser de 6 milímetros. Antiguamente era 4, se cambió hace algún año, se cambió de 4 a 6. 6 milímetros es el cable de tierra para el protector tipo 2 y 2,5 pues sería para de las fases al aparato. Pero bueno, va bien fijarse sobre todo en el cable de tierra, que no tiene que ser inferior porque tiene que evacuar por ahí la corriente correspondiente, ¿no? Y si es tipo 1, estamos hablando de corriente de rayos, una cosa seria. No vayamos a poner una tontería de sección, porque entonces puedes tener un problema. También nos dice la norma que la longitud de los conductores de conexión, dice conexionado de conductores, es el apartado 343. La longitud de los conductores de conexión, definida como la suma de la longitud del camino utilizado por los conductores desde el conductor activo a la entrada del DPS, debe ser lo más corta posible. Y habla de 0,5 metros. Fíjate que es una distancia pequeña. Es decir, yo tengo mi protector, pero luego tengo una longitud desde donde tomamos del embarrado hasta el protector. Si hay protección intermedia de fusible o interruptor, también ocupa un espacio. Aumentamos la longitud y luego la puesta a tierra hasta la barra equipotencial. Pues nos habla de medio metro, sí. Y esto es así porque podemos ver en esta gráfica donde tenemos en el lado izquierdo nivel de protección, U sub P, o sea, tensión en la salida del aparato, y en el lado derecho tenemos kiloamperios de derivación. Aplicamos una corriente de 15 kiloamperios de onda 8/20 en el ejemplo, y entonces vemos que vamos a ver el nivel de protección para 1 metro y para 0,3 metros de cable. Y vemos que para 1 metro de cable el nivel de protección asciende a 3 kilovoltios. Es decir, si yo tengo longitud de cable en derivación, empeoro el nivel de protección natural del aparato. Decíamos, no, queremos 1,5. Sí, pero debido a tener una longitud grande, pues puedes tener un problema. Si cojo 30 centímetros, por ejemplo, pues estoy ahí para este ejemplo de
de 15 kiloamperios, pues bueno, serían unos 1,5. Es decir, el cable tiene que ser lo más corto posible. Ya sabemos que esto a veces es difícil y vamos a ver alguna solución que está recogida también en la normativa internacional para intentar ayudar. Pero lo hemos de mirar, no puedo poner, decir, en aquella pared voy a poner una caja con la protección. Uy, entonces ya la estamos liando, porque empeoro el nivel de protección. Podemos mejorar y decir, bueno, no tengo 0,5, tengo más, pero lo puedo solucionar ¿cómo? Pues, por ejemplo, poniendo otra protección aguas abajo. Si yo tengo otro tipo 2 o tipo 3 después de esta protección, ya su trabajo va a ser limitar la tensión, por tanto me da igual que me haya dejado más tensión. También utilizando conexión en serie, es decir, me entra en la borna del aparato y sale el cable. No tengo ese trozo de longitud de acometida al aparato. Si hago conexión en serie, está limitado por la borna propia del aparato que tiene una sección. Es decir, no puede ser para consumos importantes, ¿no? O utilizar una protección contra sobretensiones que incluya dentro, como hemos visto, la protección contra cortocircuito, con lo cual te ahorras un espacio de esa instalación, ¿no? Con eso podemos mejorar ese tema. Pero es un tema que hay que siempre hay que considerar, ¿eh? Longitud de la derivación al aparato lo más corta posible. Y ahora entramos en la protección de permanentes. Muy bien, pues la protección de permanentes, que es algo, bueno, supongo que aquí en la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, será bastante novedoso, por decirlo así. Vamos a estudiarla, que es interesante también. ¿Qué son las permanentes? Bueno, las permanentes, que en términos populares las llamamos POP, ¿de acuerdo? De Power Frequency Over Voltage Protection, o sea, protección contra sobretensiones a frecuencia industrial. A partir de ahora sepan que decir permanente es lo mismo que decir temporal, que es lo mismo que decir POP, que es lo mismo que decir sobretensión a frecuencia industrial. Las cuatro cosas significan lo mismo, ¿no? Y en la norma aparece temporal, la palabra temporal, pero se ha acuñado mucho el término permanentes, de permanentes. Bueno, permanentes porque permanece ahí la tensión, pero significa lo mismo, ¿no? La normativa es la 63.052, que antes fue la 50.550, pero no pasó de EN. Cuando subió a IEC se le cambió la numeración, siendo prácticamente la misma norma. Esta normativa está hecha para usos, y lo dice en su prólogo, residenciales y análogos. Y diríamos, pues solo para esto. Luego veremos que esto, la ITC se los salva de una manera. Lo vamos a ver a continuación. Para frecuencia industrial, para tensiones 230, podemos proteger en monofásico fase neutro, pero podríamos proteger fase-fase si tenemos una alimentación que nos llegue trifásica en 230, como sabemos que ocurre. Pues monofásico podemos también igualmente, porque siempre la referencia va a ser la tensión de 230. Y dice aquí que es importante que los dispositivos van a causar el corte de la alimentación por desconexión de algún elemento de protección, que aquí va a ser típicamente el interruptor, el IGA. Dice, hay que tenerlo en cuenta en instalaciones que requieran una especial continuidad de servicio. Es decir, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Has de saber que esto corta la alimentación. Entonces, no vaya a imagínate que lo pones en la entrada de un quirófano, ¿no? No sería muy buena idea, puesto que entonces pasa lo que pasa, ¿no? Ya sabemos que en un quirófano la red es IT justo para que un fallo de aislamiento no pare, no perdamos la alimentación y hay vigilancia de aislamiento. Pues es lo mismo. Cuidado, hay que tenerlo en cuenta. En servicios críticos, que no quieras perder la alimentación, pues no lo deberás de colocar. Es así de simple. Función básica. Si el voltaje de compañía supera un determinado valor, que se llama USUCA y que está recogido en una tabla, el POP interrumpirá el suministro a tiempo para proteger a los equipos y que no sufran daños. Esta tabla que aparece aquí en el lado derecho es fundamental. Está recogida en la norma que hemos comentado, 63.052, y nos indica diferentes tensiones y para cada tensión nos indica un tiempo de no respuesta, es decir, por debajo de ese tiempo el protector para esa tensión no debe de actuar por decir, bueno, es que esto realmente no era nada, por decirlo así, y eso no perjudica esa tensión que no llegue a más de ese tiempo a tal, y una tensión máxima para disparar, es decir, debe disparar en la franja, en el intervalo entre estos dos valores de tiempo. Bueno, esto ya el protector ya lo hace, es lo que tiene que cumplir.
Tiene que disparar de esa manera. Es decir, no es una cosa lineal, no. Disparo de forma instantánea si sobrepaso tal valor, no. Depende qué valor esté alcanzando, porque veremos que no siempre se alcanza el mismo valor de permanente. Ahora veremos el por qué, ¿no? Esto lo cumplen los aparatos de protección de permanentes, sin ningún tipo de problema. Es lo que tienen que cumplir. Entonces, consecuencias de una de las causas fundamentales de que haya permanentes. Permanentes hay, sobre todo por corte del neutro o desconexión del neutro, es uno de los casos más típicos, y también puede ser porque compañía pues nos alimente, nos dé más tensión por una mala regulación del tráfico, etcétera. Es decir, nos llegue más tensión. La interrupción del neutro, por ejemplo, imaginemos una finca, un edificio de viviendas, ¿no? Y abajo, pues, desconectan el neutro. O hay un accidente, un corte, una máquina, tal. Pues en las fases que hay más carga, que están consumiendo más potencia, la tensión baja. Y en las fases que hay menos carga, la tensión sube. Todo es para equilibrar el sistema. Entonces aquí se puede ver en el diagrama vectorial cómo lo que se produce es un desplazamiento del centro de la estrella vectorial. Es decir, el neutro lo desplazamos y unos vectores se hacen más grandes y otros más pequeños. Pues esos son los distintos valores de tensión. Si lo vemos senoidalmente, pues vemos también que una senoide tiene un valor de pico más alta y otra más baja. Esto es el efecto, ¿no? Cuando nos toca más alta, pues tenemos un problema grave, ¿no? Las causas que lo provocan pues son la pérdida del neutro, desconexión, como hemos dicho hace un momento, y mala calidad del suministro eléctrico, en el sentido de calidad de que tú has contratado pues 200 400 y te están dando más, ¿no? Pues por tanto hay que mirárselo, ¿no? Duración, si es neutro hasta que no se arregle el problema, se empalme el neutro, por decirlo de alguna manera, vuelvas a conectarlo, vas a tener el problema. Por eso es desconectar rápidamente el producto de permanente. Daños. Bueno, los daños son variados, es decir, cualquier equipo que esté sometido a la permanente pues puede acabar estropeado, ¿no? Su fuente de alimentación se estropea. Estamos en casa, pues el televisor, la lavadora, lo que quiera. Es algo típico, ¿no? De haber pasado y que se estropeen muchos equipos en muchos vecinos, ¿no? Y entonces viene el tema, ¿no? Es decir, pues ¿quién cubre esto? Bueno, si es obligatorio, ya no lo cubre, o sea, no te lo cubre nadie, ¿no? Y el seguro te dice, no tenías protección, ¿no? Es lo que ocurre. En definición de la instrucción ITC 23, nos dice lo siguiente: todas las instalaciones interiores deberán estar protegidas contra sobretensiones temporales de acuerdo a los criterios establecidos en este apartado. Todas las instalaciones interiores. Todas. Así que la protección de permanente es obligada. Ya lo tenemos. Ya tenemos otra obligación. Y dice, en concreto, las instalaciones en entornos residenciales o análogos, que son las que recoge la norma 63.052 de permanentes, pero que solo recoge esos, y si nos quedáramos ahí ya no protegeríamos ninguna instalación más. Pero dice, y cualquier otra instalación interior con neutro distribuido. Es decir, cualquier instalación que tenga neutro, una industria, tengo que protegerla contra permanentes. Viene de esta definición. Deberán estar adecuadamente protegidas contra los efectos de las sobretensiones temporales, permanentes, POP, todo es lo mismo. Con tal fin se deberá instalar dispositivos de protección contra sobretensiones temporales en las instalaciones interiores. La instalación de estos dispositivos no deberá alterar el correcto funcionamiento del resto de dispositivos. Es decir, bueno, miremos cómo es la instalación, que no vaya a haber ningún problema. Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales, nos dice la ITC, se instalan normalmente en el cuadro general de mando y protección, a principio de la instalación. Esto es de lo más lógico, ¿no? Aguas abajo de liga, después de liga, y siempre aguas arriba de cualquier otro dispositivo. Es decir, aguas arriba del diferencial, de las pías y de la protección contra sobretensiones transitorias, si lo hubiera. Porque la transitoria puede sufrir si la aplico una permanente. Porque si la ve, dice, voy a proteger, y empieza a proteger y no termina nunca porque no se acaba la permanente. Entonces necesitamos la protección de permanentes para desconectar. ¿De acuerdo? Esa es su ubicación natural y queda aquí perfectamente recogido en ese párrafo que hemos visto. Entonces, para que conozcamos, si no estamos acostumbrados a cómo son estos productos de protección de permanentes, como ejemplo, que sepamos que en el mercado hay protectores que son interruptor y permanente, solo permanente, aplicada sobre el interruptor. Y en la norma 60.051 nos dice que deben de ser, la misma marca debe ser el interruptor que la permanente. ¿De acuerdo? No podemos para residencial ponerlo por separado.
monofásico, trifásico. A continuación, lo mismo, pero con DPS tipo 2. Aquí es un combinado de transitorias y permanente con IGA. Perfecto. Monofásico, trifásico. Podemos también tener la solución de reconexión automática, es decir, autorrearme, porque en los casos anteriores el rearme es manual. O sea, tú luego tienes que rearmar manualmente. Que si pierdes la alimentación, rearmas y te lo vuelve a tirar, quiere decir que tienes un problema, llamas al instalador, viene, mide, oh, hay una permanente, y se va a buscar por dónde está el tema. Hay aparatos de reconexión automática para que no tengas que desplazarte, para que no tengas que estar, o si te vas el fin de semana, pues no pierdas lo que tienes en la nevera, etcétera. Puede haber muchísimos casos para vehículo eléctrico, que para no tener que desplazarnos, ¿va? Y tener el rearme automático. Y luego, claro, si aumento de potencia, si tengo corrientes más elevadas, ya con interruptores no se llega. Entonces hace falta utilizar un producto de permanente sobre bobina de emisión del interruptor. La marca del interruptor, su bobina de emisión, actuamos sobre la bobina abre el interruptor. Entonces, protector de permanentes sobre bobina, un protector de permanentes sobre bobina de emisión con tipo 2 transitorias, todo en el mismo aparato, esto lo hay en el mercado, sin problemas. Si necesito instalar en lugar de 2, tipo 1 más 2, pues también permanentes sobre bobina con tipo 1 más 2. Y si necesito hacerlo para vivienda, por ejemplo, que necesite tipo 1 más 2 porque el contador no está protegido con tipo 1, pues tipo 1 más 2 y el interruptor con la permanente. Es decir, hay todos estos casos que podemos tener y que tenemos solucionados, ¿no? Y vamos con el último apartado. Bueno, vamos ahí. Vamos en tiempo. Acelero para el ejemplo de selección de la protección contra sobretensión a instalar en instalaciones de enlace, viendo tema doméstico y un poco industrial, pero de una manera rápida, ¿no? Entonces vamos a ver distintos escenarios en función de este tema de lo que es puramente obligatorio, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta si el contador está o no protegido, porque esto va a ser lo que cambie lo que yo ponga en mi cuadro de distribución. Entonces, si el contador está protegido con tipo 1 o tipo 1 más 2, pues entonces tenemos que la protección en la cuadro de mando y protección pues será una tipo 2 y permanentes. Ya hemos visto productos combinados, como lo acabamos de ver hace un momentito. Se cita aquí, bueno, y ya está, bueno, lo que hemos comentado, si tuviéramos más de 10 metros al equipo, bueno, pues ahí está, puedes tener problemas. Entonces tú valora si instalas protecciones que en la ITC te lo ha ido indicando. Puede ser necesario, puede ser necesario, en estos casos, pues ahí está el tema. Por eso los 10 metros es algo fundamental. Es cuando se necesita poner más protección para uso doméstico de todo tipo de productos de tipo 3, que usted comentábamos al principio justamente, que tiene en su casa instalado, tipo 3. Perfecto. Contador no protegido. Entonces, el tipo 1 tiene que pasar al cuadro de mando y protección. Instalamos un tipo 1 más 2 de transitorias con permanentes con el IGA. Ningún problema. Tenemos el producto. El mismo criterio para los 10 metros. Si necesito poner más protecciones. Subimos la corriente, es decir, tenemos más de 63 amperios, ya no tenemos soluciones con el interruptor. Tenemos que ir permanentes sobre bobina y transitorias de tipo 2 porque el contador está protegido. Ahí lo tenemos. Y el cuarto caso sería si el contador, en este caso, no está protegido, entonces el tipo 1 pasa al cuadro de mando y protección, pues el tipo 1 más 2 con permanentes sobre bobina. Y ahí hay también variedad de aparatos para aplicar. Mucha variedad. Con tipos 3 y las distancias, como decimos, son enormes. O equipos muy críticos o equipos muy valiosos. Entonces digo, pues vale la pena ponerle una protección adicional. Y por último, y para acabar, vamos a ver la parte del ejemplo de selección para la industria, pero poniendo una variedad de protecciones más allá de lo que es la ITC 23, porque hemos visto durante la presentación, como hemos ido hablando, también pues del código, etcétera, y decíamos que la protección integral era necesario poner protecciones en la línea de detección y la línea de señal. Y entonces, en este ejemplo, donde vamos a proteger todo lo que podemos ver arriba con un contador que en principio no tiene protección de tipo 1, pues vamos a proteger el cuadro general, los cuadros de subdistribución, los cuadros finales, vamos a proteger la fotovoltaica, el inversor y los módulos, el cargador de vehículo eléctrico. Imagínense un PLC con una señal RS485, una interface basada en ese tal, y 420 miles de entradas y salidas analógicas y digitales, Ethernet, alumbrado y videovigilancia.
Y lo vamos a hacer pues muy sencillamente. En el cuadro general de distribución vamos a poner una protección de tipo 1+2, porque no está protegido el contador, y una protección de permanentes sobre bobina, que es productos que ven aquí, o esa tipología de producto. Ya está. Con esto protegemos el cuadro de distribución. Si tenemos distancias de cable en cuadros secundarios, cuadros de subdistribución, pues pondríamos una protección de tipo 2, aguas abajo, en los distintos cuadros. Eso sería una correcta protección. Y si desde ahí aún resulta que los receptores están aún más alejados de determinados equipos, puedo poner la protección de tipo 3. Y esto es la protección escalonada que hemos visto y que hemos ido nombrando durante todo el tiempo. Derivamos toda la corriente y limitamos la tensión para que el equipo final no sufra. La fotovoltaica, el inversor debemos de protegerlo. Hemos de proteger el lado de continua y el lado de alterna. El lado de alterna pues será ver si a qué distancia tengo otro protector. Si estoy a menos de 10 metros no necesito. Si estoy a más de 10 metros pues le pondré protección en el lado de alterna. El lado de continua lo hemos de proteger. Hemos de protegerlo y hay protecciones para el lado de continua hasta 1500 voltios, hasta 1000, hasta 600, hasta 150, de todo tipo de valores en función de la tensión máxima a circuito abierto del sistema fotovoltaico. Pero eso sería más la instrucción 53, la que nos atacaría por ese lado. Y los módulos arriba en la cubierta, si tengo distancias al inversor, el protector en el inversor por el lado de continuo no me está protegiendo los módulos. Si quiero protegerlos bien, pues pondría lo más cerca posible de los módulos en las cajas de string, o hay productos que permite ponerlos a la intemperie y con una conexión rápida, se puede proteger una protección contra sobretensiones de tipo 2 sin ningún tipo de problema a la altura de los módulos. Vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico aplicaría una protección de permanentes con IGA, rearmable y tipo 2 de transitorias. Rearmable para no tener que ir a rearmar. Pues tienes el coche abajo en el parking, tendrías que desplazarte. Pues así lo tienes solucionado. Y las señales de cualquier tipo, hemos visto aquí, pues con una protección para líneas de señal, que las hay, son protectores de tipo 1+2 para línea de señal y protegen cualquier tipo de interface que pueda existir. Solo escoger la referencia adecuada para ello. La Ethernet, tan importante que es, que nos transmite los datos, pues vemos el 7, pues son productos que tienen entrada RJ45 sin proteger, salida protegida, para proteger o el equipo final o en el rack, el hub, protegerlo. Hay toda la electrónica, que la podemos perder y nos quedamos sin datos si nos cae un rayo. El alumbrado, pues un equipito de tipo 2 para poner en la caja de conexión, por ejemplo, del alumbrado exterior y dar cobertura a la luminaria, independientemente de que lleve o no protección la luminaria, porque lo que estás haciendo es tener ahí un protector muy cerca que puedes comprobar en qué estado se encuentra, que si queda fuera de servicio puedes tener información sobre ello y puedes cambiarlo rápidamente. O un equipo de videovigilancia, una cámara fundamental que tú no quieres perder bajo ningún concepto la visión que te ofrece, por ejemplo, o por el valor de la cámara, pues puedes proteger a pie de cámara, al exterior, pues hay protectores para Ethernet, para ir exterior con IP66, justo debajo de la cámara pones el protector. Es por ver un ejemplo de protección integral, de alimentación y de señal que cierra aquel círculo que veíamos en cualquier equipo. Y con esto habríamos acabado el contenido de la presentación. Entonces, les tengo que dar las gracias por su atención, por su asistencia, a ustedes y a todos los que están a través de la telemáticamente. Bueno, como hemos dicho antes, los que estáis al otro lado, las preguntas las enviáis a través del correo electrónico a cursos@coitin.es. La presentación la tendréis, se os enviará a todos vosotros. Y ahora pasamos al turno de preguntas que pueda haber para los asistentes. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría. Sí. Gracias. En una instalación en la que una parte de ella, los receptores son alimentados a través de un transformador de aislamiento,
bien sea para garantizar una protección contra contactos indirectos, bien sea porque adopto un sistema IT, porque así me lo exige la normativa, como pudiera ser un quirófano. A la hora de hacer el estudio del sistema de protección contra sobretensiones, ¿se tendrían que tratar como instalaciones separadas o se trataría como una única instalación? Y en el caso de que se fuera una única instalación, se tratara así, ¿cómo se establecería la coordinación de protecciones al tener supuestamente dos sistemas de tierra independientes? Sí, claro. En ese caso tienes que proteger en el lado de salida del transformador de aislamiento, porque como tenemos una separación galvánica en el transformador, la equipotencialidad que me proporciona el protector cuando se activa y deriva y nos une a tierra no es la misma por la salida que por la entrada. Entonces, no me es suficiente con las protecciones aguas arriba del transformador, sino que debo de considerar protecciones aguas abajo del transformador de aislamiento. ¿Sí? De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos por cerrado esta charla y bueno, pues seguro que muchos de los que estáis al otro lado, algunos de los que estáis aquí, nos vemos pronto en el próximo curso que dentro de un par de semanas, el de Centros de Transformación. Gracias a DEM, a las personas que habéis representado a DEM aquí, De nada. enormemente agradecidos por esta charla tan interesante y tan profundamente técnica. Muchas gracias. Y a los del otro nada. lado, pues hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.